Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 12, versículo 14. Leo para todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Timoteo 2:14. Capítulo 2, versículo 14. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, amable con todos, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Amén. Versículo que nos apercibe, este versículo que acabamos de leer, un obrero aprobado, donde está hablando de falsos hermanos, falsos cristianos, como este hombre Fileto y Himeneo. Está hablando del Señor de que se escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Versículos que nos habla y nos dice sobre qué debemos nosotros ser esos obreros aprobados. Dice el versículo 14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay veces uno tiene que ser muy prudente, muy discreto cuando va a compartir la palabra, porque existe de pronto en un bus la compartes, o en un lugar público, o en una oficina, y entonces sabemos que hay de pronto uno que es cristiano, comienza a debatir, y el resto que no son cristianos, que son naturales, que están esperando pues que les habla su vida. Por lo que van a estar viendo, observando, es que hay dos peleas entre dos hermanos en Cristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que evitar eso, ¿sí? Eso para nada aprovecha. Dice, es para perdición de los oyentes, porque entonces algunos dirán, mira, eso lo pasan peleando, discutiendo. El mismo versículo dice que de una forma, otro dice de otra. Entonces es importante que no contendamos sobre palabras, ¿sí? Hay espacios, hay momentos, como en la escuela bíblica, como en las reuniones personalizadas, con alguna persona interesada en doctrina, que le gusta contender sin argumentos, otras pues con argumentos, pero en los lugares que no se deben hacer las discusiones, como en medio de muchos naturales que no conocen de la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es importante, nosotros presentarnos ante la presencia del Señor, donde debemos ser esos obreros que somos aprobados, ¿sí? Donde vemos nosotros que no tenemos nada que avergonzarnos. Uno puede ir caminando o desplazándose en algún lugar donde lo conozcan, que igual uno sabe que uno está haciendo ejemplo y testimonio con los vecinos, con los familiares, con la iglesia o de lugares públicos donde nos conocen, pues estas personas saben que nosotros somos esos obreros aprobados por Dios, por el fruto que se da, ¿sí? Y que no tenemos de qué avergonzarnos, y hacemos bien de la palabra de verdad,
que la verdadera verdad sea el Espíritu Santo que haga a través de nuestra boca en el nombre de Jesucristo. Entonces, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Sí, hay personas que son necios. Necios son personas que no tienen una profundidad doctrinal y quieren afirmar su supuesto conocimiento doctrinal bíblico con puros palabreríos, y esto no es de palabrerío. Esto que uno debe sustentar de los versículos, un tema específico que pueden haber desde Génesis a Apocalipsis, que con base a esos versículos se va desglosando la sustentación. Entonces, nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude, que no haya evitar profanas y vanas palabrerías. Dice, porque conduce más y más a la impiedad, porque pronto en esos palabreríos van a salir palabras de mentira, de engaño, de grosería, vulgaridad, ¿sí? Gloria a Dios. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se haya efectuado y trastorna la fe de alguno. Es muy cuidadoso que tú vas a estar diciendo cosas que Dios no te ha hablado, Dios no te ha mostrado, o haces una interpretación muy humana de la Sagrada Escritura sobre, por decirte el caso que tiene que ver con lo que va a acontecer, orden de los tiempos para el tiempo del fin. Esas señales que dice Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, son capítulos que hablan de la señal antes del fin. Entonces, como hay alguna guerra de una nación contra otra, entonces alguna peste, y algunos ya dicen, y ponen fecha, uy, el Señor me ha mostrado que el 30 de septiembre del 2025 va a venir Jesús y ya se va a caer esta tierra, y mencionan a Dios. Pasa el 30 de septiembre y todo sigue normal. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no irnos a desviar de la verdad y estar enseñando doctrinas de que, ejemplo, hay algunas iglesias, y aún de cristianas, que dicen que después del arrebatamiento va a haber un repechaje, o sea que Dios vuelve otra vez por su iglesia, y eso es mentira. Solamente hay un solo arrebatamiento de la iglesia, va a estar a la boda del pueblo de Santa Cena con Jesucristo. Los que se quedaron aquí en la tierra vivos van a sufrir las trompetas, y las 7 trompetas, las 7 copas de ira, que es la ira de Dios contra toda esta humanidad pecadora malvada que coge aquí en la tierra, que no se arrepiente. Entonces, por eso aquí dice, evita profana y vanas palabrerías, ¿sí? Entonces tenemos que evitar eso, de los necios. Se desvían de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Amén? Es un versículo que en Mateo que dice que hay de los pequeñitos, que es mejor que se ate una piedra de molino al cuello antes de ir a hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Y es algo de que hay que tener mucho cuidado, porque nosotros entendemos que los pequeñitos son esas personas que son naturales, esas personas de que necesitan la leche blanda, y tú no puedes dar doctrinas de interpretación humana donde va a hacer que esa persona vaya a ser 2 veces más hijo del infierno, como dijo Jesucristo a los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa, tiempo de Jesús, como eran los saduceos, los herodianos. Entonces, con el principal sacerdote y el principal sacerdote había esa relación, pero los fariseos decían, pero no hacían, por eso Jesucristo les decía hipócritas. Entonces dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, pues Dios nos conoce los corazones, y Él nos ha sellado con su Santo Espíritu, Él es nuestro Redentor, y le tenemos que ir al Espíritu Santo que nos levanta el cuerpo celestial. ¿Amén? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una persona que diga que es cristiano, invoca el nombre de Dios, no puede estar en iniquidad, debe ser testimonio, dar fruto al 100 por 1. ¿Amén? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, justificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, nosotros como cristianos, saber que vivir en santidad es para el Señor y no querer pecar, que Dios nos ayude, es porque queremos agradar al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, queremos estar con Él por la eternidad, porque como dice
libro de Isaías capítulo 6, los 4 serafines, santo, 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 dicen el Padre, y en el Apocalipsis capítulo 4 también, otra vez menciona los 4 seres vivientes que son los serafines, que cantan santo, santo, con los 24 ancianos, millones de ángeles, todos sus santos tenemos ese coro especial, una bendición, invocamos el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado al culto del Señor y dispuesto para toda buena obra. Y eso es lo que debemos ser nosotros, instrumentos útiles, que debemos ser testimonios de los creyentes y aún de los creyentes, vivir en santidad y obediencia, porque somos personas públicas, que cualquier detalle que vayas mal vestido, por ahí saliendo de lugares debes salir, entrando de lugares donde tengas que entrar, siempre va a haber alguna persona que posiblemente Dios permite que te vea, y pues no es recomendable en el sentido de estar en pecado ningún ministro, ningún cristiano. Esto sí, dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y de corazón limpio en busca del Señor. Entonces, muchas personas, y aún uno queda extrañado, personas como contemporáneos, otros que pueden tener 70, 60 años, 50, ¿sí? Y vemos nosotros que se creen unos jovencitos, ¿sí? Se creen como que aún quieren imitar las modas. Yo me acuerdo que estaba en un supermercado y había un hombre, yo creo que ese hombre rondaba entre los 70, 80 años y tenía un arete, tenía unas cosas que yo decía, mira, tienen pasiones juveniles, pero hasta parecía un payaso. Entonces hay que uno ser sobrio, prudente, discreto, y guardarse de los pecados de la carne, del mundo, que muchas personas, sobre todo los jóvenes hoy en día, están cometiendo eso, la gran mayoría, ¿sí? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y expuesto para toda buena obra. Amén. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, ¿sí? Entonces que Dios nos ayude, no nosotros estar perdiendo el tiempo con los necios, con los insensatos, con los impíos, que si hay algún tema que haya profundizado sobre doctrina, pues uno ya tiene clara la doctrina, y sobre todo cuando tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que nos lleva a toda verdad. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, hablar de los otros ministros de Cristo, los siervos no deben ser contenciosos, ni silenciosos como peleoneros, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, amable y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, ¿sí?, a los que se oponen, por si quizá, o sea, habla de que con mansedumbre, considerándose uno mismo, ¿no? No hay que usted gritar, amenazar, ir a juzgar o a condenar. Dice, se oponen por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen darse del diablo, al cual están cautivos voluntad de él. Entonces, ahí lo importante de ser un obrero aprobado, ser un cristiano aprobado, y un testimonio bien de santidad para con el Señor. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.